Todos los jueves lo típico, haya o no haya juicio, es s'abre el tribunal y estanca el tribunal, la apertura y el cierre del tribunal. Cuando hay juicio, pues yo soy de las personas que siempre me ha gustado utilizar esas frases que antiguamente se han llevado siempre el tribunal, que es el parle vostè y calle vostè a la hora de dar la palabra al denunciante o al denunciado, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando conocí por primera vez al Tribunal de las Aguas de Valencia, no recuerdo la edad, pero era muy joven, y recuerdo que me sorprendió fundamentalmente tres cosas. Primero, que es una institución, un tribunal que perdura desde la época de los árabes y que se ha mantenido viva hasta la fecha actual. Segundo, que está compuesto por agricultores, es un tribunal compuesto por agricultores bajo un principio de autorregulación y corresponsabilidad elegido democráticamente. Y lo tercero, que me llamó la atención, es que es inapelable. No hay ningún libro donde tengas que aprenderte el manual de instrucciones. Los mismos síndicos que nos reunimos, pues ellos, los más mayores, los que están más tiempo, pues te van instruyendo, te dicen, mira, esto siempre ha sido así, debe de ir por ahí. Hacerlo así también. En el comportamiento del pueblo valenciano existe la costumbre de que haya una persona buena que dilucide las cuestiones que puedan darse en un conflicto determinado. Eso es lo que se llama, en valencià, llaman un home bo. Y es persona aquella que a la que se someten a su arbitrio las personas que tengan conflicto entre sí. Hacerlo bien es repartir la justicia. Repartir la justicia es repartir el agua. Repartir el agua es un beneficio para todo el mundo. El Tribunal de las Aguas es donde se pone orden en las aguas para que el agua se reparta bien y no se malgaste. Cuando hay infracciones, lo primero que se le dice a esas personas que cometen una infracción es decir, tú estás denunciado el próximo jueves a las 12 en el Tribunal de las Aguas, que se reúne a las 12, hemos dicho siempre, cuando suenan las 12 campanadas del Micalet de la Seu, en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. La gente turista que cada jueves pasa por la Plaza de la Virgen a las 12 del día, entonces no está viendo un espectáculo, está viendo un acto de justicia muy importante, el más antiguo y además reconocido como tal por la UNESCO a partir del año 2009, que es cuando lo incluyó dentro de la lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, y entonces es un acto de justicia que para los valencianos es muy corriente y normal. Yo cada jueves a las 12 del mediodía, siendo presidente del tribunal, que yo salgo con mi blusa de síndico del tribunal, a la puerta de aquí de los Apóstoles a impartir justicia, sonando las campanas del Miguelete en las 12 del mediodía, yo siempre tengo la misma reflexión y siempre hago el mismo gesto. Yo miro hacia arriba y digo, padre, abuelo, yo estoy aquí presidiendo el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, labor que habéis hecho vosotros también anteriormente, y lo único que pido es que me iluminen para hacerlo bien. En permís de esa señoría. S'abre el tribunal. Denunciats de la sequía de Quart. El Tribunal de las Aguas no es un teatro. No somos artistas de televisión, ni de nada, ni de teatro, ni nada. Me llama la atención, primero, que se haga en valencià. Yo creo que tienen que hablar la lengua del pueblo, y yo creo que eso es muy importante, sobre todo cuando se habla de un tribunal de justicia. Yo, que soy gallego, recordaba a los campesinos cuando tenían pleitos que uno de los problemas que tenían es que no sabían cómo hablar castellano. Yo creo que me ha llamado mucho la atención que sigan con un ritual hablando en valencià. Denunciats de la sequía de Benacher y Faitanar. Denunciats de la sequía de Tormos. Me llama la atención pues ese ritual que tiene tanta lógica y que además es tan práctico, porque permite realmente pues tener una sentencia de forma casi inmediata. Cuando ves el Tribunal de las Aguas ves que es un engranaje perfecto. Es que hay que ver el que inventó el Tribunal de las Aguas, que tenía mucha cordura, porque
es equitativo, es imparcial, es rápido. La oralidad, y además es que es gratuito. Cada síndico se compra la ropa de clásica, que es la blusa de huerta rica. Antiguamente estaban las blusas del agricultor, que son las del trabajador, y luego estaba la blusa del señorito. La blusa del señorito es la negra. Viene de generaciones, de tu padre te va explicando el funcionamiento, el respeto que se le tenía al tribunal, que tenía tu abuelo, que tenía tu padre, que tienes tú, que tú le transmitirás a tus hijos. Me llama la atención también que tenga un principio de rotación, que tengan criterios como que cuando una persona pertenece a una acequia, el síndico de la acequia de alguna forma pues eche un paso atrás para no tener conflictos con sus propios vecinos. Cuando se elige presidente, siempre se elige presidente, el que sale, si sale de la parte derecha del río, el vicepresidente va a ser de la izquierda. O sea, un juez, un síndico de la margen derecha del río va a juzgar los casos de la margen izquierda, con lo cual no tienen por qué conocerse. Sale el alguacil a la puerta del corralet y desde allí llama, insisto en eso, llama a los posibles denunciados de cada una de las comunidades que integran el Tribunal de las Aguas. Denunciats de la sequía de Mestalla. Denunciats de la sequía de Favara. Y entonces allí se verá el problema que hayas causado, los daños que hayas causado, y entonces unos jueces, que son el Tribunal de las Aguas, constituido por los representantes, síndicos representantes de cada una de las acequias que integran esas acequias de la Vega, esa comunidad, entonces serán los que decidan si tú has cometido una infracción, si eres culpable por ello o si no lo eres. El agricultor tiene un respeto, un gran respeto por el tribunal. La prueba la tienes en que cuando los agricultores, que incluso en el campo han estado discutiendo, se han gritado, se han dicho de todo, cuando llegan al tribunal los ves muy serios, muy calmados, aceptan, de bueno o de mal grado, pero lo aceptan, nunca lo discuten. Este tribunal, quizá la más democrática y la más antigua de las instituciones de justicia del mundo, era ya viejísima hace 750 años. Los orígenes del tribunal, que muchas veces se pregunta entre los presentes, ahí dicen, ¿cuándo tiene origen el tribunal? Pues mira, yo siempre la respuesta que doy es la misma, es decir, si nosotros tiramos en el tiempo hacia atrás, pues llega a tiempos de nuestros ancestros, a centenares de años, es decir, milenios incluso, porque el problema es que el tribunal surge precisamente, no el tribunal, sino el embrión que con el tiempo dará lugar a la configuración actual que tiene el tribunal, es que aquí en Valencia nosotros tenemos tres cosas esenciales para la agricultura valenciana. Una de ellas es una climatología adecuada, la otra es tener unas tierras fértiles y la tercera, que es la necesidad de agua, esa para nosotros nos falla. Lo que está documentado y lo que tenemos seguro es que es de la época árabe, pero incluso algún historiador se atreve a decir que podría venir de la época de los romanos, la época romana, porque los romanos ya empiezan con un regadío, o sea, una de las acequias, la acequia de Quart, pasa por arriba del Sarqués de Quart, que realmente es un acueducto romano. Existía en época romana un tribunal de las aguas, existían conflictos, y como existía conflicto, alguien tendría que dilucidar esas cuestiones conflictivas. Llámale a ese señor embrión del tribunal. Creo que esos principios de la gobernanza que inspiran el funcionamiento del Tribunal de las Aguas siguen estando plenamente vigentes y deben servir de inspiración a todos nosotros que tenemos responsabilidades en los órganos de gobierno en los que estamos representando pues, a instituciones como es el caso de Cajamar. Mil años impartiendo justicia y interrumpidamente es porque se hace bien y las cosas que están bien hechas no hay que cambiarlas. Y hemos ejercido esto de 1000 años sencillamente para mí, para mi modo de entender,
porque el Tribunal de las Aguas ha sido apolítico. Yo creo que si nos salimos o nos vamos por otros conceptos, ya no seremos el Tribunal de las Aguas. Nuestra esencia son las aguas, que se repartan bien, como te he dicho, y que no haya malos usos. Cuando llegó Jaime I, el conquistador, a Valencia y vio cómo se regaba y cómo se dirimían los conflictos, estipuló que todas las cosas siguieran de la misma forma que en tiempo de los sarracenos, en época de Terramán III. Entonces, desde ahí hasta nuestros días es ese respeto que siempre se le ha mantenido al Tribunal de las Aguas. Una cosa muy importante es que en estos 1000 años, que ha pasado de todo, que hemos pasado guerras, que hemos pasado de todo, y el Tribunal, sin embargo, lo aguanta todo. O sea, el Tribunal aguanta, por ejemplo, dictaduras, aguanta guerras. Por ejemplo, en la época de Felipe V, cuando de alguna manera abole hasta los fueros de Valencia, sin embargo, el Tribunal aguanta. Habrá distintos formatos, habrá distintas presentaciones, pero alimentarse no solo es una necesidad, es un placer. Mientras haya un agricultor, estará el Tribunal de las Aguas, pues yo estoy convencido que siempre habrá un agricultor que atenderá a estas tierras. Es que, óigame, usted un médico lo necesita puntualmente, un abogado lo necesita puntualmente, pero un labrador lo necesita todos los días porque usted come 3 o 4 veces al día. La pervivencia del Tribunal de las Aguas está ligada a que exista agricultura, igual que ha vivido durante 1000 años, pues que sigamos capaces de tener 1000 años más de agricultura. Mientras hayan agricultores, tendremos Tribunal de las Aguas, tendremos Huerta de Valencia, tendremos un paisaje y un vergel que es la Huerta de Valencia, envidia de todas las ciudades. Yo creo que pertenecer a un tribunal de esa carisma representa mucho. Y tienes un amor propio muy fijo y muy fuerte. Aquí habrá muchas innovaciones que no van a perdurar, pero esta sí ha perdurado, es porque hay sentido común y hay lógica. Y sobre todo porque reposa en principios que podemos calificar de universales. Creo que el honor de poder ser síndico del Tribunal de las Aguas y representar algo tan sagrado como es el Tribunal de las Aguas, pues es el honor más grande que yo como agricultor, hijo de agricultores, puedo tener, ¿no? Cavallers, donen vostès permís per tancar este tribunal? Es tanca el tribunal.